Acá estamos otra vez en La Cortada, hasta las 9 de la noche, por supuesto. Hoy va a ser un programa de entrevistas, con 2 entrevistas muy interesantes. Y bueno, hola Otto. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Estamos en nuestro programa número ¿Quién puede saber? 11, programa número 11 de La Cortada, ahora con nuestro eslogan, Cultura para divertirse. Bueno, y nuestro invitado, nuestro primer invitado, presentarlo por favor. Bueno, Santiago Pitt es un conocido, impulsor de ajedrez, maestro de ajedrez, está brindando cursos para jóvenes acá en Tartagal, pero yo lo tenía más conocido también por su desempeño como músico, ¿no? Una persona que tiene un amplio conocimiento de lo que es el mundo metal acá en Tartagal. Bien. Aguante. Pero vos estás viniendo más que nada por esto del ajedrez. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo entraste, digamos, en ese mundo? Bueno, buenas noches. Primero que nada, saludos a toda la gente. Con esa presentación, la verdad que, bueno, me quedo ahí chiquitito, ¿no? La verdad que el ajedrez, ¿cómo me introduzco en el ajedrez? Bueno, desde muy chico, pues allá por los 6 años, más o menos 7 años, yo me acuerdo que mi viejo jugaba con sus amigos, iban a casa, amigos, y ponían el tablero, ¿no? Y uno desde lejos, ahí queriendo ser parte de los grandes, mirando, queriendo meter ahí un poco, ¿no? Y salí de acá que vos no sabés, ¿no? Cómo eran esas épocas antes. La verdad que eso motiva, ¿no? Porque es como que te ponen una traba. No, yo sí, puedo. Uno se lo propone, ¿no? Estás esperando el momento en que seas aceptado en la batalla. Exactamente, para poder ser parte de eso. Y mi hermano también, tengo 2 hermanos mayores, y jugaban, y me acuerdo que ellos llevaban un conteo, ¿no? Vamos 15-12, y después el otro fin de caían los amigos de mi papá, y vamos 20, y se iban con el conteo de las partidas, ¿no? Y bueno, desde aquella vez que a mí me picó el bichito, digamos, ese del ajedrez, de la curiosidad, y desde ahí no paré hasta yo me propuse, le tengo que ganar a mi hermano, le tengo que ganar una partida. Yo jugaba con él, claro, y él se aburría porque él sabía, y yo no sabía, entonces me hacía el mate del pastor, que son mates básicos, sencillos, sí. El mate del loco, el otro mate, el jaque mate tal y cual, y claro, yo no tenía herramienta, no sabía nada, y bueno, entonces, frustración, ¿no?, de perder y no poder ganar. Pero ahí está el tema, ¿no? En no frustrarse, en seguir, en insistir. Y bueno, hoy soy instructor nacional de ajedrez. Gracias a eso, digo, mirá desde dónde nace la raíz, ¿no? De querer ganarle a mi hermano. Y obviamente con el tiempo, eventualmente, 10 años después, no fue que en 2 años, 10 años después consigo ganarle mi primera partida y desde ahí, bueno, fue un ida y vuelta. Ahora, escuchame una cosa. Por ahí yo, cuando era joven, digamos, y también jugué un poco, mucha de la gente que juega, que yo conocí jugando, jugaba de una forma muy espontánea. Y vos decís, ya desde chico, tu hermano, digamos, te hacía jugadas clásicas, que ya son jugadas estudiadas. O sea que ya de chico, vos lo veías como un desafío, pero también tenías la conciencia de que era también algo que se podía estudiar. Exacto. Que podías empezar a usar estrategias, que había cosas que con las que ya podías empezar a tomarlo más en serio. Exacto, sí. Está bueno lo que mencionás. El ajedrez tiene muchísima teoría. En ese momento yo no dimensionaba ese aspecto, ¿no? El aspecto teórico. Se sabía el jaque mate del pastor porque es una cosa demasiado común. Y lo saben un montón de chicos y niños, casi lo primero que se aprende a dar un mate del pastor, sin llegar a profundizar en lo que es la teoría, ¿no? Uno lo conoce de oficio, digamos. Pero sí, luego de varios años de introducirme en el mundo, de buscar libros, buscar jugadas, aprender, descubrí que hay una teoría casi infinita, te diría. En las primeras 3 jugadas del ajedrez, escuché el dato, en las 3 primeras jugadas hay más posibilidades que átomos en la Vía Láctea.
Mm, Así. mm. Es un número a la 40. La cantidad de posibilidades que hay. Entonces, dimensionar ese tamaño es casi infinito para el ser humano. En la tercera jugada es increíble, la verdad que es increíble la cantidad de posibilidades que hay. Entonces, cuando ya te empezás a meter en ese mundo, empezás a descubrir esto, te das cuenta que menos sabes la verdad. Y bueno, precisamente con estudio, con teoría, empezás a entender el porqué de las jugadas. Todo tiene un porqué. Y bueno, ahí ya te vas como endulzando más. Y sí, precisamente, te metes en la teoría y cuando ya entendés, porque la teoría es entender, ¿no? El porqué de las cosas. No solamente memorizar jugadas, Exacto, ¿no? Mm. porque es una cuestión de comprensión, de conceptos. Uno tiene que entender para qué son las cosas y por qué se hacen de esa forma. No memorizar, tal cual. Porque si vos memorizás, te sacan de eso y ya no sabes qué hacer. Claramente. Sos inútil porque memorizaste. En cambio, si aprendés la teoría, entendés por qué se hacen las cosas, estás en una posición que nunca viste, pero ya tenés herramientas para defenderte en esa situación. Escúchame, ¿vos crees que el ajedrez está definido como un deporte, no? Así es. ¿Y qué más? El ajedrez es un deporte, es un arte y es una ciencia. Mira, recién te decía datos científicos, números astronómicos. Tiene ciencia porque también tiene matemática. Es una ciencia porque tenés geometría, tenés triangulación, tenés líneas, tenés diagonales, tenés coordenadas. Es una ciencia el ajedrez y tenés ilimitado número de posibilidades. Existe lo que es las posibilidades. Es un arte porque está la belleza de la creatividad del jugador. Cómo combina las herramientas que uno tiene. Y hay obras maestras, hay partidas que son obras maestras, cual si fuera Da Vinci pintando la Sixtina. Tenés preciosidades y maravillas en las partidas. Cómo el jugador piensa una secuencia de jugada. Bueno, hay lógica, hay cálculo. Todo tiene que ver con la matemática. Incluso hasta con la música tenés también algunos lineamientos. Hay muchos grandes maestros que también son músicos, son físicos, comparten un montón. Entonces también es un arte, la belleza del juego, ¿sí? Y a la vez un deporte porque es competitivo, ¿sí? Es un jugador contra otro jugador y sale un ganador, sale un perdedor y a veces hay empate también. Bueno, si te pones a pensar, digamos, el simbolismo de los trebejos, de las fichas, ¿no? De las piezas de ajedrez, que vos tenés peones, tenés torres, tenés caballos, tenés alfiles, dama y rey. Hay también un poquito de filosofía ahí, de tratar de entender el ordenamiento, no sé si del cosmos también, pero también de las sociedades humanas, del poder del poder del rey que al mismo tiempo lo inmoviliza, del poder de la dama, digamos, que traspasa todas las limitaciones de las otras piezas. Ahí hay una cosa de la gente empezando a pensar cómo se organiza su sociedad, ¿no? Muy loco lo que estás introduciendo, el aspecto filosófico del juego, porque el ajedrez es un reflejo de la sociedad también, como bien lo decís vos. En sus comienzos, cuando se empieza a estudiar lo que es la teoría, se planteaba la fuerza bruta en el ajedrez, es decir, ojo por ojo, diente por diente, así. Era como que peón por peón y era un juego de fuerza bruta. En sus comienzos, te estoy hablando 1800, 1700, incluso es más antiguo el ajedrez. Pero desde que se empieza a estudiar la teoría un poco, va por esos años. Entonces, imagínate vos una guerra medieval, ¿qué era lo que pasaba? Yo te mando la infantería contra la infantería, que se maten, ahí se limpian un poco. Te mando los arqueros para que maten y luego la caballería arrasa con todo. ¿Y qué pasa? Al último va el rey con el jefe de guerra a terminar de sacar el crédito, ¿no? Eso es un esquema básico de una guerra medieval, suponiendo, ¿no? Con sus variaciones. El ajedrez en esa época se jugaba de esa forma. Como también la Primera Guerra Mundial o la Segunda, que es la época de trinchera, ¿no? Avanzo mi infantería, me planto con trinchera, defiendo la posición y con arma de largo alcance voy avanzando de a poco y conquistando el terreno, ¿no? Ese es el esquema que se utilizaba antes. En el ajedrez hipermoderno, el ataque se hace desde lejos. Y hoy en día se utilizan drones, se utilizan ya no están los soldados peleando en el medio del campo. Cierto. Entonces, la teoría ajedrecística hoy ha avanzado con el ajedrez hipermoderno que se llama, que la teoría ahora ya no es mandar los peones a ocupar territorios, sino atacar de lejos, ocupar la posición desde lejos con mi torre, con mi alfil, con mi caballo,
Y una vez ya lo tengo asegurado al centro, recién lo ocupo con los peones. Y eso es un cambio de la sociedad y un cambio filosófico que tiene muchísimo que ver. Es como un arte, el arte es el reflejo de las sociedades. Vos ves las paredes pintadas, te está hablando la sociedad. Ves los libros, te está hablando la música. El ajedrez mismo también es un arte por eso, porque refleja los pensamientos sociales, los pensamientos filosóficos a medida que va avanzando la sociedad. Vos sabés que nosotros estábamos charlando con Otto, digamos, antes de la entrevista, ayer, todo eso, y en Argentina, ¿no? Más allá de que se mueve el panorama en Argentina, tenés jóvenes grandes maestros ahora, y noticia y todo esto, pero también destacaba, brillaba, digamos, por la fuerza de la anécdota, el caso del carnicero, el gordo Samit. Que es un dirigente político, una persona muy muy reconocida, bueno, por esto de salir a hablar sobre el precio de la carne, qué pasa, qué no pasa con el asado, el rey del asado argentino, ¿no? Y él siempre tuvo como victoria personal haber hecho tablas con 3 grandes maestros, con Kasparov, con Karpov y con Topalov, creo que era el nombre del tercero. Topalov. En simultánea, sí. Sí, bueno, que son dentro de todo partidas rápidas, partidas que los grandes maestros hacen con una fila de personas que están ahí, pero a mí lo que me hacía pensar es el clásico ejemplo de una persona con una gran inteligencia natural, muy interesado en su comunidad, en lo social, esas personas que brillan por ahí de forma autodidacta, y de esa manera también se destacó en el ajedrez. A lo que voy es, Argentina, como siempre, es un gran semillero, da muchas personas que se destacan, pero en muchas ocasiones esas personas se destacan de forma casi espontánea, casi por prepotencia de trabajo, por ganas, ¿entendés? Digo, ¿no? Viste que siempre hay personas, generación a generación, que al ajedrez lo tratan de vivificar, de meterlo, lo llevan como una patriada, pero no tenemos casi nosotros ejemplos de gobiernos o de etapas históricas en el país en que el ajedrez haya sido valorado desde el Estado, desde la nación. Eso por ahí también es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Exactamente, sí, bueno, ahí por eso vos también tenés lo que fue la potencia soviética en el ajedrez. ¿Por qué? Uno se tiene que preguntar por qué pasan estas cosas. Claramente lo que vos estás diciendo, al no estar reconocido, primeramente, hoy en día, mira, hago un paréntesis, este año se creó la Liga Salteña de Ajedrez. Y eso es un gran avance para nuestra provincia, nuestra región. ¿Por qué? Quiere decir que ya el Estado y el Ministerio lo consideran dentro de su agenda. Eso ya es un pequeño paso. Sí. Vos sabés que el ajedrez en la Unión Soviética, te hablo desde antes que se cayera el muro, ya era obligatorio en la primaria. Fíjate el nivel del que estamos hablando. Antes en el 1940, ellos ya tienen primaria, secundaria, obligatorio el ajedrez. Por eso es que la potencia, la dominación que ellos tenían era tan fuerte. Después sale el caso de Bobby Fischer, que Bobby Fischer se enfrentó a todo el aparato comunista, y fue una guerra súper interesantísima en el ámbito político, social, hasta económico. En plena Guerra Fría se enfrentaba el niño Bobby Fischer contra toda, también, ¿no?, la propaganda que se genera detrás de todo. Totalmente, eso es increíble. Sí. Pero ahí vos ves por qué es tan fuerte una región, por qué la supremacía soviética fue tan grande y tan duradera. Ahora ya no, ahora ya tenés hindúes, ya tenés noruegos. Bueno, Magnus Carlsen es por lejos el mejor del mundo, ha retenido el título, se lo gana a un hindú, a Vishy Anand, lo sostiene 3 años y después se retira. Él dice, no, ya no quiero más, ya está, ya me aburrí de esto. Era solamente un juego, dice. Además siempre hay problemas con la reglamentación de lo que es la FIDE, ¿sí? La FIDE, la Federación Internacional de Escaques, que escaques son los trebejos, como decís vos, son los casilleros en francés, porque ahí surge todo, ¿no? Ya te pone demasiado reglamento, incluso hasta la vestimenta, ya son cosas que ya hoy en día hay que saber también. El asunto de no desconcentrar a tu oponente porque te pusiste una ropa rara, porque hablaste alto. Sí, son cuestiones demasiado finas que incluso a veces hasta ni siquiera hacen al juego. Entonces, bueno, como que lo mismo le pasó a Bobby Fischer,
que no quería participar porque esto, que lo otro, que lo cual, pero los rusos estaban con las ganas de comérselo entero, que le aceptaban todas las peripecias que él tenía, ajá, claro. Ajá. Entonces era como, sí, dáselo, no, pero que yo quiero jugar en un baño aislado porque el ruido de la cámara me hace... Bueno, no, yo no juego, dice Bobby Fischer. Entonces los rusos, como se lo querían comer vivo, dáselo. Bueno, y así termina ganando Bobby Fischer, obviamente, con todas sus pretensiones. Entonces, bueno, hoy en día ya se expandió mucho, ya no es potencia. Si bien hay de 100 jugadores, 60 deben ser rusos, ponele a ese nivel, pero ya es mucho más variado, ¿no? La zona... Casi siempre está todo en Europa del Este, toda esa parte, Asia, son los más... Y los que quedaron, ¿no? Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Exactamente, hay muchos jugadores fuertes de toda esa región. La parte occidental no ha sido muy... Salvo con Capablanca, cubano, fue ha sido el tercer campeón del mundo, a principios del 900. Sí. Salvo él, no ha habido otro jugador de Occidente que haya predominado tan fuertemente. La mayoría son todos orientales o de Europa del Este. Entonces no tenemos. ¿Y por qué? Hay que preguntarse por qué. Por lo que vos también estás contando. Porque acá no tenemos fomento, no se fomenta, no se ayuda. Imagínate un niño de 6 años que tenga que tenga un potencial increíble. Imagínate si va a venir el intendente a decir, te banco para que vayas a jugar a Buenos Aires, te banco la estadía, la comida, todo, andá a jugar, probá, porque eso se trata. Bueno, igual, no Uno quita... no sabe, disculpame que no se trata de que vas a ir la primera vez y vas a ganar. Vos tenés que ir 10 veces para poder ganar. Porque primero te vas a enfrentar a jugadores y estás muerto de miedo. Porque estás jugando contra jugadores muy fuertes que están de locales y que ya tienen experiencia. Imagínate un niño de acá, de Tartagal, que se tiene que enfrentar a esos monstruos. No, es muy difícil que gane la primera vez. ¿Que lo puede hacer? Seguro que sí. Pero que tenga la experiencia de presentarse y bancarse a esos gigantes es muy difícil. Entonces tiene que haber un fomento real para esos jugadores. Darle las oportunidades. Acá no se las da. Ni en ningún lugar de América. No solo digo acá, ¿no? Es muy difícil bancar y sostener eso. Vos sabés que... Nosotros vamos a sostener esta charla, pero después de la pausa. Dale, vamos a la pausa entonces. Seguimos con la entrevista que estaba muy, pero muy interesante, que sigue estando interesante. Pues sabes que yo no sé, ¿no? Porque siempre hay una distancia inmensa entre los deseos de las naciones y lo que después hacen en concreto. Pero recuerdo que cuando el gobierno soviético en su momento discute por qué darle tanta importancia al ajedrez, el planteo de ellos era: queremos que nuestro pueblo sea capaz de pensar. Y el planteo de que el ajedrez te daba cierta capacidad de pensamiento racional y de cierta organización, de pensar las cosas de una manera social. No estoy solo, hay responsabilidades, hay un conjunto, hay diferentes capacidades que atender, no solamente la mía. Y en esa idea de construir una sociedad donde el pueblo pueda ser capaz de gobernarse, que bueno, después cómo les salió está a debate, pero siempre me pareció muy interesante, muy bueno la forma en cómo fundamentaron ellos por qué querían una sociedad que sea capaz de entender la vida de forma ajedrecística, digamos. Bueno, en base a eso, sí. Ahí también te das cuenta las
prioridades que tiene un Estado, ¿no? ¿Por qué hace eso? Obviamente, hay estados, sobre todo neoliberales, que no quieren a un pueblo despierto, no quieren a un pueblo pensante. Entonces, no te voy a dar el ajedrez para que pienses, ¿no? La verdad que son innumerables los beneficios que te da el ajedrez. Bien decías vos, el pensamiento crítico, el cálculo, la resolución de problemas, sobre todo, eso me parece lo más importante. Hoy en una empresa, por ejemplo, voy a entrar a trabajar para llevarlo, ¿no?, a un sentido práctico. Traen una empresa, ¿a quién quieren una empresa? Te quieren un empleado capaz, un empleado que te pueda solucionar problemas, ¿no? Un empleado ¿y con esto qué hago? Y tenés que estar dándole las indicaciones. Obviamente, ese no va a subsistir. Necesitan empleados capaces. Entonces, el ajedrez, ¿qué es lo que te da? Te da una herramienta, es una práctica para una solución de problemas constante. Estás todo el tiempo solucionando problemas con distintas herramientas. Cada posición es única y cada solución, cada problema es único. Vos tenés una situación, tenés un problema y tenés herramientas. La repetición constante de ese ejercicio, a vos algo te entrena en las neuronas. Perdón. Entonces, sí. Esa resolución de problema constante, luego, en el ámbito social, eso te queda en la memoria. Todo el proceso que hicieron las neuronas para llegar a la solución de un problema, eso es lo mismo en el tablero, como que cuando voy a comprar 1 kilo de carne o cuando tengo que hablar con un amigo para decirle que el finde nos vemos. Toda esa conexión neuronal, todo ese entrelazado que se arma es el mismo. No distingue si estoy solucionando un alfil o si estoy comprando algo. El proceso es el mismo en la cabeza. Entonces, si vos tenés esa práctica totalmente aceitada, luego, a la hora de solucionar un problema, vos ya tenés herramientas incorporadas que decís, esto se puede hacer de esta forma, pero veamos de acá esto, y qué pasa si. Entonces ya tenés otro training, digamos, para solucionar problemas. Eso creo que es el aspecto más importante de todos los que tiene, ¿no?, el ajedrez, todos los beneficios. Ahora, escuchame una cosa. Hace unos años fue bastante moda, digamos, una serie de estas series nuevas de Netflix. Creo que trabajaba la Anya Taylor-Joy, la dulce de leche, la actriz argentina. Y la serie, bueno, Gambito de Dama, pero creo que hacía acento en estas cosas de ser muy inteligente, de ser muy capaz, y que eso de alguna forma un poco te aísle, un poco te neurotice, que seas una persona que, viste que está siempre el temor de que está bueno ser inteligente. Ahora, no está tan bueno ser muy inteligente, porque si sos muy inteligente estás medio aislado, neurotizado, está siempre ese prejuicio, digamos. Bien. No, mira, piensa mucho esa persona. Bien, está bueno lo que estás diciendo. Yo pienso que, bueno, tengo un par de cosas. Primero que nada, creo que el ajedrez incluye. El ajedrez es una herramienta fuertísima de inclusión, porque estás de par a par con cualquiera. Puede ser chino, puede ser judío, puede ser árabe, puede ser wichí, puede ser cualquiera. Y nos vamos a entender en el tablero. Es una herramienta fuertísima. Puede ser sordo, puede ser mudo, puede ser ciego y jugar. Es increíble la herramienta de inclusión que tiene que es el ajedrez. Desde ese punto, ¿no? Sí, lo que vos decís, por ser demasiado inteligente a veces te hacen bullying. Pero es una cuestión ya cultural. Ya excede, me parece, a lo que es el ajedrez. Ya es una cuestión de cultura eso. Ya estamos... En esta sociedad, lamentablemente, estamos muy acostumbrados al bullying, se normaliza, hasta se lo toma como burla. Eso ya es una cuestión que tenemos que trabajar por fuera, en lo social, ¿no? Creo que no es parte del ajedrez eso, pero al contrario, el que es más inteligente, hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? No es inteligente el que sabe hacer una suma difícil, ¿no? Hay muchos tipos de inteligencia, ya está demostrado que hay 7 tipos de inteligencia. El ser inteligente es demasiado general. Sí, podés ser muy inteligente, pero podés no entender otras cosas. Entonces, el ser inteligente es como muy amplio, ¿no?, para decirlo. Podemos saber jugar y capaz que no ser inteligente en matemáticas, o no ser inteligente en el deporte, o no ser inteligente en los otros ámbitos de la inteligencia. Sí. Pero yo creo lo contrario. Yo creo que el ajedrez suma, incluye, aporta. No, yo no le veo cuestiones negativas al ajedrez, la verdad. Para mí todos son beneficios. Vos sabés que cuando yo tenía alrededor de 20 años, había como un movimiento interesante de ajedrez acá en Tartagal. Inclusive llegué a ver
mesas de ajedrez frente a la municipalidad. Bueno, yo tenía un tío político que me incentivaba mucho, Antonio Planisic, no sé, y no he visto ese movimiento que había en esa época, ¿no? Porque había jóvenes, había grandes. Sí, 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 al final de los 90 había un movimiento muy fuerte acá. Me acuerdo que yo tenía en esa época 14, 15 años y hasta se hacían IRT acá. IRT son torneos oficiales, son torneos que son oficiales de la FIDE, es decir, cuenta con rating oficial. Uno, para tener un rating, digamos un ELO que se llama, vos tenés que pagar un canon, tenés que estar federado y participar de torneos oficiales, y entonces te vas subiendo y bajando ese rating. Yo me acuerdo que en esa época se jugaban ese tipo de torneos acá. Yo he participado en uno, fui eliminado en la primera ronda nomás porque tenía 14 años, imagínate, yo en mi afán. Había jugadores demasiado fuertes en esa época. Disculpa. Y viajaban desde distintos lugares para venir a jugar acá, desde Bolivia, viajaban del interior de Salta. En esa época yo no estaba tan interiorizado, pero sí lo recuerdo muy claro la cantidad de jugadores que se hacía, donde era el mesón del nene, en aquella época. Ahí era en esa esquina, que creo que es Arauz y Alberdi, en esa esquina me acuerdo que ahí se hizo el torneo, y era pero una cantidad innumerable de mesas y de tableros, y vos decís, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? En el trencito habían y ahí se ponían a jugar, sí, sí, en la recuerdo. esquina de Güemes y San Martín también se ponían a jugar. La verdad es que es un fenómeno cómo ha desaparecido ese nivel de actividad que teníamos con el deporte. Creo que muchas veces pasa porque hay jugadores que se van a estudiar a otro lado, o la gente mayor ya también se van yendo y se va perdiendo un poco, ¿no? Quizás los incentivadores también se hayan apagado, se hayan ido, y antes había más apoyo institucional, ¿no? También puede más ser, interés. sí, sí. Bueno, también está acá Walter Quiroga, que es el Tinga. Él ha sido un impulsor de esto y ha hecho torneos muy grandes. Y bueno, estamos también ahora queriendo retomar un poco El este Tinga, tipo. sí, lo conozco, Bueno, no tenía idea. él está activo todavía y estamos ahora planificando algunas cuestiones para hacer así ya torneos IRT, ¿no? Con el club también, con nuestro club. Yo soy parte del club Atahualpa, recién le comentaba, ya vamos a hablar un poco del club, que ya es institucional, tratando de retomar todas esas cosas que se hacían antes, porque después de todo lo que fue 2010, la década del 2010, no se ha hecho nada acá. Yo no tengo registro ni recuerdo de que se hayan jugado torneos tan fuertes, salvo los que ha organizado Tinga, como te comentaba, pero han sido más de 20 años en lo que se ha perdido todo eso. Entonces, bueno, uno se pregunta también. ¿Quién sabe si un poco internet también, no? También, sí, también internet es una herramienta de doble filo, ¿no? Hay que saber utilizarla, pero bueno, para mí también es beneficiosa porque nos permite analizar partidas, tenemos un motor de cálculo, un montón de herramientas que nos sirven para el estudio también. Acceso a libros y todo es mucho más fácil. También, toda la cantidad de libros de PDF que te podés descargar hoy en día. Antes, sí. Imagínate, en el 80, en el 90, vos querías saber algo, ibas a la biblioteca, no había, O ibas a la última página del diario El Tribuno que te daba... Tenías algunos cositos, pero claro, vos si querés estudiar algo, no había tanta bibliografía sobre eso. Entonces, hoy en día internet, por eso es que hoy hay pibes. Faustino Oro para mí es un ejemplo que lo tenemos que mencionar siempre. Faustino Oro tiene 13 años y ya es gran maestro. Él estuvo el segundo gran maestro más joven de la historia. Él estuvo ahí nomás, a unos meses, días de ser el más joven de la historia. Es un pibe de Buenos Aires que tiene 13 años, aprendió a jugar en pandemia. Vos decís, de seguro que juega desde los 4 años. No, en pandemia, 2020, tiene 13, a los 8 años empezó a jugar. En pandemia empezó por internet, hoy es gran maestro. Pero es increíble lo que hace ese niño. Es increíble el poder que tiene, la fuerza que tiene, el entendimiento que tiene del juego. ¿Cómo una criatura de 13 años puede llegar? Bueno, hay cosas que es un genio. Estos jugadores, los grandes maestros, bueno, tienen una facilidad, tienen un don, tienen un talento para eso. Hay que saber también como padre, como guía,
reconocerlo y impulsarlo a que llegue. Ser gran maestro, ¿qué es exactamente? Haber ganado un campeonato nacional, ¿qué es exactamente ser gran maestro? Para ser gran maestro son 3 requisitos. Tenés que jugar un torneo oficial, haber jugado contra 10 jugadores mínimo que sean gran maestro y tiene que ser de 10 nacionalidades diferentes. Mirá. Esas son normas que vos tenés que cumplir. Luego tenés que superar un rating de 2.400 creo, o 2.500 puntos. Para que tenga una idea, yo debo tener 1.500, para más o menos, para dar una idea. O sea, vos tenés 2.600, 1.100 puntos más, o sea, yo tengo que volver a nacer y volver a jugar de nuevo para llegar a ese. Es una locura. Y después había, básicamente son eso, jugar contra 10 jugadores de nacionalidades distintas, participar en un torneo y a jugar 10 partidas con el oficial y tener un rating mínimo que es 2.500 me parece que era. Y para las mujeres es un poco más bajo, porque también se creó un fomento para incentivar a las mujeres, entonces hay como un rango diferenciado que es gran maestro femenino y gran maestro general, absoluto. También las mujeres pueden tener este otro título, pero el femenino es como un poquito menos. Más accesible. Es un fomento. Judith Polgar ha sido una de las ajedrecistas más grandes de la historia búlgara. Ella está un poco en contra de esto. Está bien en un comienzo para incentivar, motivar, pero ella dice que ya no es necesario. Ya hay un montón de jugadoras mujeres y cree ella, bueno, es una cuestión de debate, ¿no? Es para discutirlo y debatirlo. Pero bueno, un poco para comentar. Lo que sí es cierto que la sociedad tiene una cosa machista y que así como hay poco fomento en general, seguramente hay menor fomento para las chicas, ¿no? Claro. Por eso se dio este título con menos rating, pero obviamente el ajedrez desde sus principios siempre ha sido machista, es más, el rey es el más importante. Y vos fijate la analogía, ¿no? Porque la dama es la más fuerte y el rey es el más inútil. O sea, por más machista que sea, sos el más inútil, amigo. Te tienen que estar defendiendo todo. Y al último vos salías a espadear a quitar todo el crédito de todas las piezas, ¿no? Es una analogía tal cual, clarísima con los reyes. Entonces, claro, las mujeres no tenían acceso ni espacio, no podían jugar. Imagínate, toda esa época. Entonces, bueno, de a poco la mujer ha ido ganando espacio, terreno en esto y bueno. Seguramente Santiago, acá en Tartagal, ya que estás en la escuela Atahualpa, sí, estamos con W, vamos a aclarar bien escrita, no la forma españolizada. Sí. Bueno, ahí si me permitís, quisiera hacer una pausa, justo que mencionaste eso que le comentaba. ¿Por qué se escribe de esa forma? Pues yo he visto algunas personas que etiquetan y suben en los estados y ponen Atahualpa, como se escribe en español, ¿no? Con H-U, Atahualpa con H. Bueno, nosotros tenemos la versión quechua del nombre. Si bien el nombre originalmente no se sabe a ciencia cierta cómo es que se escribe, pero viene de una variación del quechua, que es, mira, dice los deberes y acá tengo el nombre del dialecto, que es el puquina, que es una parte del Cusco, es un dialecto del quechua, una variación del quechua, y es Atau, que es el elegido, y Hualpa, diligente. Atau Hualpa es quichua de una variación puquina, y que es el diligente elegido, es el que hace, el que está dispuesto a hacer, y es el que está elegido. Luego, por medio de los españoles llegan, y después el Hualpa es la gallina o el gallo. Los españoles llevan gallinas, gallos, todo, y a él le decían Atahualpa, porque después por sonorización le decían Hualpa a las gallinas, y decían, mira, tiene el nombre de debe ser por gallina. Entonces le decían gallina, y ata es nudo en quechua. Entonces Atahualpa es como gallina atada, ¿sí? Una gallina. Lo interesante de esto es que los españoles lo trataban de forma despectiva, como decía Atahualpa, como una gallina atada, pero los quechua no tenían esa connotación del cobarde, digamos, de la gallina. Y además eso es mucho más moderno, ¿sí? Entonces, en la época, lo interesante de esto es que en esa época, mencionarte como un animal era sagrado. Vos tenías el nombre de un animal y era como una cuestión honorífica incluso. Entonces, los españoles, por querer menospreciar al líder, Atahualpa, le decían de esa forma, sin embargo no sabían que en realidad le estaban dando honores por decirle que era un animal. Sí, y después muere ejecutado, ahorcado. Exactamente, bueno, sí, esa es otra cuestión. Entonces se preguntarán por qué Atahualpa, ¿no? ¿Por qué el club se llama Atahualpa? Bueno,
los registros que hay hoy en día se mencionan que Atahualpa ha sido el primer jugador de ajedrez en el continente. Mirá. Hay indicios de que él ha sido el primero que aprendió a jugar y que hay registros de algunas partidas que él hacía. Sí, Cuando sí, era Ren, con la digamos. Ren, exactamente. Sí, entonces por eso mismo hacemos mención al gran líder inca. Y que los mismos españoles decía que era un buen jugador. Sí. Entonces, bueno, por eso mismo está ahí por qué el Atahualpa y por qué se escribe de esa forma. ¿Sí? Nosotros tratamos de conservar ese dialecto puquina, que es el diligente elegido, Mirá que es vos. el nombre del líder, ¿sí? Entonces, bueno, explicarlo porque por ahí la gente no entiende por qué lo escribimos así, piensan que es un error, pero no, bueno, es a propósito, ¿no? Y seguramente tenés muchas anécdotas con los chicos, no sé si querías comentar alguna. Mira, te voy a comentar una cosa que me parece muy interesante. Una de las cosas que a mí me ha enseñado el ajedrez es a no subestimar a tu rival. No hay que subestimar a nadie porque vos nunca sabes con quién estás hablando. Y me pasó, yo viviendo en Salta, te hablo hace 10 años, quizá un poco más, fui a participar, iba a un club que allá es el Club Comercio, que estaba por la Buenos Aires y San Luis. Seguramente si alguno conoce por ahí va a saber de qué club hablo. Fui un día a jugar a la tarde y estaba el profe del club cargando unas partidas, porque generalmente se juegan torneos y luego cargan las partidas en el site, en la red, y después, bueno, se van compartiendo. Entonces el profe estaba cargando las partidas y me dice, y le pregunto, profe, ¿puedes jugar? No, me dice, ahora mira, estoy ocupado, juega con alguno de los chicos, me dice. Claro, habían todos niños de 9, 10, 11 años. Yo con mis grandes 30 años, yo era superior a todos, claramente. Y voy y digo, pero profe, anda a jugarle, me dice, se lo llama uno de los chicos y bueno, se sienta, ¿no? Y él estaba, el changuito, debe haber tenido 11 años, con otro, con su amiguito. Y ahí charlaban ellos y yo ahí digo, bueno, le dejo a este niño, total. Te tocó ser sparring. Empiezo, che, ¿a cuánto tiempo? Me dice el nene. No, yo le pregunto, ¿a cuánto jugamos? No sé, a lo que quieras, me dice. Bueno, 10 minutos, le digo, una partida para pensar, un poco rápida, pero te da tiempo, ¿no? Bueno, 10 minutos. Y empiezo a jugar, empiezo la movida, movida 10, me come el caballo. Yo digo, no, ¿qué me está pasando? Digo, un error tonto. Bueno, no importa, sigo la partida. Bueno, ya quedé mal, me comió el caballo, me comió el peón, empezó, me avanzó, pum, me hace jaque mate. Opa, digo, bueno, está bien, no, bueno, entonces me voy a poner bien, no me siento, me remango, vamos a la revancha. Pum, me gana de nuevo. Yo digo, pará, ¿qué tapa? Aire, agua, no sé, bueno, Sí, vamos sí, otra, sí. vamos otra. Una tras otra, 7 partidas le jugué, 7 perdí. ¿Quién era? 7 perdí. Y yo después le digo, che, pará, vamos un poquito más lento. Le digo, déjame pensar un poco más. Bueno, sí, como quiera, me dice él. Y él estaba con el amiguito, charlaba, o sea, totalmente en otra estaba el pibe. Y me jugaba así, es como que estoy hablando con vos. Sí, y sí, nada, sí, siete, sí, mole. Y entonces me juega a las Mientras 7. charlaba de Pokémon, no sé. Sí. Me juega a las 7, pero escuché esta historia. Me juega a las 7. Che, me voy a jugar ya, dice, está aburrido, me dice el pibe. No, yo tengo una gana de patearle. Está bien, le digo, jugale vos, le dice al amiguito. Bueno, el amiguito se, le digo yo, ¿qué me va a Pero, tocar ¿cuál es la ahora? historia? No era un niño, era un enano. No, pensaba que era un niño, y no. era un niño con su amiguito. Entonces el nene se va a jugar porque se aburrió de jugarme. Sí. Y juega el amigo, yo digo, este debe ser peor, digo yo, no puede ser. Bueno, empezamos a jugarle y este tenía menos nivel. Bueno, le gano una y bueno, ya está, recuperé mi dignidad, digo, por no ver qué está pasando acá. Le juego otra y viene el amiguito, el que me ganó, y dice, no puede ser que te esté ganando si es fácil, le dice a su amigo, pará que estoy acá, le digo, no me digas. Bueno, termino de jugar, le vuelvo a ganar al amiguito y se van, ¿viste? Y del profe se acerca. Y a jugar ya porque había terminado de cargar las partidas y me dice, ¿y qué tal el pibe? No, le digo, ¿qué pasa acá? ¿Quién es el pibe? No, me dice, este es campeón panamericano, me dice. Profe, ¿con quién me pone a jugar usted? Le digo. O sea, y fíjate vos la experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo voy a subestimar al niño? Me pegó una paliza que me la acuerdo y me la voy a acordar toda mi vida, hasta me la llevo a la tumba. Está buena como experiencia. A este aprendizaje. Sí, totalmente. Uno nunca tiene que subestimar a nadie. Y es un aprendizaje que me quedó grabado. Y bueno, esa anécdota yo la voy a contar toda mi vida porque el niño ese me dio una lección que la voy a llevar hasta la tumba.
no sé si contar esto, ¿no? Tiene que ver con el ajedrez también. Ajá. O sea que yo intenté estudiarlo, jugarlo, como repito, tenía mi tío político Antonio Planesi, como que me incentivó un poco. Y en las viejas páginas del Tribuno, vuelvo a decir, el diario ese que tanto salía antes, estaban esas jugadas, entonces, pero era con un lenguaje un poquito complicado, ¿viste? Y como que yo me aprendí a descifrarlo. Entonces me ponía como a entrenar solo, mirando, ¿sí? Y jugué unas cuantas partidas y medio que no llegamos ni a terminarla. Y una vez juego con un chango muy canchero, mayor que yo, que no sabía nada. No sabía, apenas sabía las reglas. Y yo me siento, bueno, digo, que me hace bullying, le voy a ganar. En 30 minutos me gana. Entonces hice un juramento solemne, nunca más jugaré al ajedrez. Bueno, esa es la frustración que hay que... es la barrera, esa es la barrera que hay que superar, ¿no? Con todo, en realidad, no solo con el ajedrez. Muchas veces, jugamos la pelota, nos quebramos, nos lesionamos el tobillo, o nos bailan y uno se frustra, vuelve a la casa, no quiero jugar nunca más a esto. Creo que es una barrera de la vida, ¿no? En la vida, con todo lo que hacemos, tenemos que aprender a superar eso. Esa es otra de las fortalezas que te da el ajedrez, aprender a enfrentarte a tu derrota. Y lo bueno de que ustedes se organicen en un club, porque cuando estás dentro de un club, está bien, te puede ganar a alguien, pero al mismo tiempo sabes que sos parte de ese grupo. Claro, es tu compañero. Hay revancha, es tu compañero, estás dentro, son parte del mismo equipo. Claro. Por ahí, con todo lo positivo que tiene el ajedrez, que podemos seguir hablando horas, pero qué importante que se organicen y que tengan estos clubes, estas federaciones, esta liga provincial. Exactamente, sí. Sí, es muy importante porque además esto, ¿no? El sentido de pertenencia, sentirte parte de algo, parte de un grupo. Decir, bueno, estos son mis amigos. Y, ¿sabes qué es lo más lindo? Cuando vas a competir contra otro club, que sos un equipo. Vamos, loco, lo apoyás al otro que está ahí y le festejás la victoria, le festejás la tabla y en la derrota lo acompañás. Esos valores son fundamentales, que te lo da todos los clubes de cualquier deporte. Por eso también volvemos a la pregunta, ¿por qué se considera deporte? Por todas estas cuestiones también. Entonces, enseñarle eso a los chicos, inculcarles eso, el compañerismo, los valores, el respeto por el otro, que cada uno tiene su tiempo. No todos pensamos igual, no todos tenemos la misma velocidad. Quizá uno por soberbia, dale, mové, y yo que muevo rápido, me termina ganando porque la pensó mejor. Y yo por apurado, por creerme el banana, la pierdo porque no la pienso bien. Entonces, también te da un par de cachetadas el ajedrez y te hace golpear contra la pared. Sobre todo al ego, a la soberbia, te da lecciones el ajedrez también. Te socializa un poco. Escuchame una cosa, si quieren comunicarse con vos para conocer más... Exacto, bueno, ya que lo mencionás muy bien, mi número es 387-562-5555, lo vamos a volver a repetir, ahí pueden volver el videíto, lo pueden volver ahí para si quieren saberlo, 387-562-5555, pueden escribirme, pueden consultarme lo que quieran sin ningún compromiso, ahí estamos, se pueden acercar a la biblioteca, estamos los lunes y miércoles de 7 a 9, estamos ahí ya tenemos 20 alumnos, organizamos torneos internos, como bien decías vos. Obviamente ahí los chicos están jugando contra otros, por ahí se frustran, por ahí de la derrota puede salir un montón de reacciones. Había uno de los chicos, mira, el Fran, lo voy a mencionar, me encantó, porque él es nuevo, está aprendiendo. Y bueno, lo introducimos en lo que es un torneo porque enseñamos reglamentos, enseñamos cómo hay que comportarse en un torneo, porque luego tenemos que ir a jugar a otro lado y es mejor que nos pase ahora dentro del club a que nos demos sorpresa cuando vayamos a jugar a otro lado, ¿no? Y me encantó porque él perdía y estaba feliz. Y él estaba feliz porque iba perdiendo y ganó una y no sabe la alegría que tenía el niño, la verdad increíble. Y bueno, entregamos unos diplomas y entregamos medallas. Y él recibió su diploma de participación y la alegría que tenía ese niño, la verdad que a mí me da una satisfacción poder generarle eso a los chicos, ¿no? No solo enseñarle todos los beneficios que venimos enumerando, sino que además se vayan felices ellos y que se vayan motivados. Otro de los niños, Inti, él se frustró un poco, perdió un par y estaba ahí al último que estaba luchando contra las lágrimas. Y bueno, Inti, no te preocupes,
a veces hay jugadores mejor y tenemos que practicar nosotros y tenemos que entrenar, entonces sostenerlo al niño, contenerlo en esa derrota. Me contó el papá que llegó a la casa, estuvo renegando unos minutos, luego ¿qué hizo? Agarró el tablero y se puso ahí. A practicar con él. Claro, qué bueno aprender a llevar la derrota, ¿no? Sobre todo tan niños. Y bueno, eso es nuestra labor también, nuestra guía, tenemos que ayudarlos a ellos. Sabes, Santiago, que vamos a poner tu número, sería bueno que lo pongamos en los comentarios de sí. YouTube, del video que está subido por la radio, acá en Facebook, en Facebook YouTube también seguramente. Y en la versión de YouTube te voy a pedir que me pases una imagen, porque lo vamos a poner como placa en la versión que subimos en YouTube. Perfecto. También. Y algún link también en otras redes sociales, así informamos a la población. Buenísimo. Llegamos a la culminación del primer bloque. Nos vamos rápidos a la pausa. Bueno.